Que Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Nuevamente estoy con ustedes para estar hablando de la palabra de Dios un momento. En esta oportunidad quiero hablar de un tema muy importante y ese tema es la venida de nuestro Señor Jesús. No me canso de hablar de este tema porque Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dio instrucciones a los apóstoles, a sus discípulos, y les dijo: "Y por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándoles a que cumplan todas las cosas para que puedan ser salvos. Y alentaos con estas palabras unos a otros, la venida de nuestro Señor Jesucristo". Los apóstoles, cuando empezaron a predicar un tema muy trascendental, el tema más importante en el principio, y aunque Jesucristo tenía muy poco tiempo de haber ascendido al cielo, de haberse ido, los apóstoles no se cansaron de predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo retorno de Cristo a la tierra. Y ahora en este tiempo la iglesia tiene que estar predicando también esta palabra. Pero lamentablemente como que este tema se ha dejado un poco de lado por muchas iglesias. Como que se cumple la palabra de Dios cuando dice que cuando Jesucristo venga habrán 5 vírgenes despiertas, más 5 estarán cabeceando, estarán durmiendo. 5 prevenidas y 5 desprevenidas. Quiero tocar este tema, el nuevo retorno de Cristo a la tierra, para que podamos estar conscientes de que Cristo viene pronto, para que podamos tener en nuestro corazón ese momento presente de que nuestro Señor Jesucristo va a venir por la iglesia, va a venir por, la Biblia dice, por un pueblo redimido por su sangre, por aquel que le haya recibido en su corazón, aquel que haya reconocido a Cristo como el Salvador del mundo y Dios lo haya perdonado de sus pecados. Vamos a leer un momento la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la Biblia. Dice: "Oh amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicho por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación". Vamos a dejarlo hasta ahí. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta con exhortación a la iglesia, con exhortación al pueblo de Dios, que no hay que perder de vista la segunda venida de Cristo, y le está advirtiendo que iban a venir personas, hombres engañadores, introduciendo palabra extraña, doctrina extraña, y iban a negar la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente a la tierra por su iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1.
Oh amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El entendimiento del Hijo de Dios. Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento para que podamos entender, comprender, discernir el bien y del mal, para que podamos entender cuando se está hablando de una verdad y cuando se está hablando de una mentira. El Hijo de Dios tenemos que tener entendimiento, porque no a todo se debe decir amén, así es. Dijo el apóstol Pedro: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Jesucristo también lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Los hijos de Dios tenemos que leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Porque hay muchos engañadores en este mundo, y lo podemos notar y lo podemos ver hoy en este tiempo. Muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas, enseñando herejías, enseñando palabra que no es de Dios. Y eso es muy lamentable, que las personas sigan a estos hombres sin tener el conocimiento de la palabra, sin tener el discernimiento de la verdad. Pero como hijos de Dios tenemos que tener ese entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. La palabra de verdad, la palabra viva, el evangelio puro y santo de las Sagradas Escrituras. Los apóstoles lo predicaron, lo enseñaron, lo dejaron escrito a la iglesia para que podamos nosotros seguir esa misma palabra y no desviarnos de la verdad de Cristo. Porque el canon sagrado de las Escrituras está sellado. Llegó hasta los apóstoles, y de ahí en adelante tenemos que seguir los parámetros y la brújula que es la palabra de Dios, y no seguir otras corrientes engañosas, no seguir otras enseñanzas engañosas. El apóstol Pablo dijo que si aún viniera un ángel predicando un evangelio diferente, tal sea anatema, y no le creáis. Porque las personas que le crean a un profeta mentiroso, engañador, que venga predicando una palabra que no es la palabra de Dios, tales personas se convertirán en engañadores y engañados, y tales personas lamentablemente se van a perder por el engaño de la mentira. La Biblia dice que iban a nacer, iban a surgir personas diciendo que la venida del Señor Jesucristo no era cierta. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán burladores, personas que se van a burlar
de la doctrina de la verdad de Cristo, de la palabra verdadera del Señor. Y una de las doctrinas esenciales de la iglesia es el nuevo retorno de Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, tales personas se van a burlar de la palabra. O sea, diciendo que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no se va a efectuar, o que va a tardar mucho tiempo. Tales personas son personas que han nacido del mismo infierno, del mismo engaño de Satanás, para perder a las almas. Jesucristo lo habló y dijo, y aun si es posible, engañarán a mis escogidos. Versículo 4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida, de la venida del Señor Jesucristo? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tales engañadores dirán, ¿dónde está la promesa de los que han predicado la venida de Jesucristo? Porque desde el principio tales cosas están así. Y despertarán en las conciencias, en las mentes de las personas que no tienen el conocimiento de la verdad del Espíritu en sus vidas. Despertarán en ellos también tales palabras engañosas, personas que les creerán y seguirán sus razonamientos, sus desilusiones, dice la Biblia, y también negarán al Señor. Hoy en este tiempo vemos predicadores, sectas con muchos seguidores, de que ya no hablan de la venida del Señor Jesucristo, que ellos dicen de que Jesucristo ya no va a venir, que Jesucristo tardará en venir, y que Jesucristo le dejó a ellos o a la iglesia, les dejó la tarea de establecer un reino aquí en la tierra, y que Jesucristo va a venir solamente a gobernar con ellos. Tales palabras, tales enseñanzas es un engaño de Satanás. Y hay unas corrientes de seguidores de doctrinas engañosas hoy en este tiempo, con muchas personas que creen así. Y se han olvidado de la venida de Cristo, se han olvidado de que Dios prometió que iba a regresar por su iglesia y nos iba a llevar con Él hacia los cielos. Tales personas ya no lo creen. Por eso se meten en sus corazones la codicia del poder, la codicia del tener más, cada día más y más y más, creyendo que van a ser eternos en este mundo. Y la Biblia dice de que estamos en este mundo, estamos de paso, solo esperando de que Jesucristo venga o lo llame a su presencia para estar con Él y gozar eternamente con Él. Tales personas dirán, la venida de Cristo no es verdad, es un engaño. Pero la Biblia dice que estas personas, estos ignoran voluntariamente, con su propia voluntad, no porque no lo hayan estudiado, sino que por su propia voluntad se metieron en su corazón, ignorando la verdad, introduciendo el engaño y la mentira. Estos
ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Han leído la palabra de Dios que cuando Noé, en el tiempo de Noé, la generación de ese tiempo se pervirtió, el pecado llegó a tal punto de tan grande era la maldad que llegó hasta Dios y hasta el corazón de Dios, y se dolió el Señor en su corazón por toda la maldad en la tierra y dijo: raeré la tierra, destruiré la tierra. Pero había un hombre que era justo ante los ojos de Dios, y era Noé. Y Noé fue el único justo ante los ojos de Dios, y Dios le dijo: construye una arca para que tú puedas salvarte y tu familia. Y la Biblia no especifica, pero dice la Biblia que Noé duró 120 años para construir el arca. Si Noé era un hombre justo de corazón ante los ojos de Dios, puedo decir de que él no se quedó callado, sino que él predicó la palabra a las personas, a los habitantes de ese tiempo, de que Dios iba a destruir la tierra con agua, y que si ellos no dejaban su pecado, no se volvían a Dios a hacer la justicia de Dios, iban a perecer. Pero nadie le creyó. Por eso la Biblia dice que hoy en este tiempo estas personas que niegan la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no creen que Jesucristo va a venir por su iglesia, dice que ignoran voluntariamente esos tiempos. ¿Cómo lo ignoran? No predicando la verdad, no predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo, no predicándole a las almas que Jesucristo va a venir nuevamente por su iglesia, y que lamentablemente aquel que no haya reconocido a Cristo en su corazón o que no haya guardado su palabra perecerá, pero no como en aquel tiempo con agua, sino que con un juicio diferente. La Biblia dice que con fuego, y tales personas irán directamente al infierno y a la perdición. Ellos lo ignoran y no lo quieren predicar, aunque lo saben, porque ellos tienen en sus mentes y en sus corazones el engaño, la mentira, y han puesto su corazón en este mundo y en la vanidad de este mundo y en el engaño de Satanás. Dice que por el cual el mundo de entonces se pereció anegado en agua. Sigue hablando del tiempo de Noé. Ese mundo de ese tiempo anegado en agua se pereció porque no quiso creer. Pero la Biblia nos dice que así como en ese tiempo, en el tiempo en que Jesucristo venga por su iglesia, dice que Dios también ha establecido juicio sobre este mundo, juicio sobre Satanás, sobre sus ángeles, sobre sus demonios, lamentablemente sobre la humanidad que siga la mentira y el engaño de Satanás. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice la Biblia: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. En aquel tiempo, en el tiempo de Noé, Dios dijo: voy a destruir la tierra, y la destruyó con agua. Dios ha establecido que va a destruir la tierra, pero no con agua en este tiempo, en el tiempo final, sino con fuego. Los cielos y la tierra que existen ahora, dice la Biblia, han sido reservados o guardados para el día del juicio, para la perdición de los hombres impíos.
guardados para el juego. Es dura esta palabra, pero es una realidad. Si las personas no se convierten a Cristo, si las personas no reconocen en su corazón que Jesucristo dio la vida por cada uno, lamentablemente van a perecer en el día del juicio o en el día que se mueran. Van a ir directamente a un lugar que se le llama el infierno, un lugar de tormento. Y al final de los tiempos, la Biblia dice que estas personas, por no haber aceptado a Cristo, por haberse complacido en lo malo, en la maldad, comparecerán ante un juicio, ante Dios mismo, ante Jesucristo mismo. Y estas personas no estarán escritas en el libro de la vida. Y dice la palabra: aquellos que no se hallaron escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. Qué lamentable que teniendo una oportunidad de escapatoria, de salvación, de no perecer, de tener la vida eterna con Cristo, se pierda por no haber querido entregarse al Señor. Hoy en esta hora quiero invitarte a que reflexiones en tu corazón, a que busques al Señor, a que pienses, si tú no lo has aceptado, tienes la oportunidad de entregarte a Cristo, de reconocer que eres pecador, de reconocer que Jesucristo es el único medio, el único camino para la salvación, y Él te perdona y Él te guarda para la salvación de tu alma, de nuestras almas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Esto es para la iglesia y para aquellos que pierden la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que porque pasaron 1000 años, que porque pasaron 2000 años o 2017 años y Jesucristo no ha venido, perder la esperanza de que Jesucristo no viene. El apóstol Pedro dijo: amados, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, para Dios no cuenta el tiempo. Por eso Jesucristo les dijo: está preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También los apóstoles dijeron que la venida del Señor Jesucristo es como el relámpago que se pone en el oriente y termina en el occidente. Dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Nadie lo sabe, la hora y el día que Jesucristo venga. Por eso hay que estar preparado y hay que estar esperándole todo el tiempo y no perder la esperanza en su venida. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda su promesa. La Biblia lo especifica y dice que Jesucristo va a venir y va a venir, porque Dios no puede retractarse de su palabra, porque no es hombre y no es un mentiroso. La palabra de Dios es una palabra irrefutable. Es una palabra que se cumple. Cuando Dios dice una palabra, Dios la cumple.
Dios no establece una fecha, una hora o un día, pero Dios la cumple. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, no dejarán de cumplirse. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardada. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios está dando oportunidad todavía a este mundo de que se arrepienta de la maldad, del pecado, que se convierta a Cristo, que se entregue al Señor para ser salvo. Porque muchos ya perdieron la esperanza, dicen que ya Cristo no viene y están haciendo cosas muy negativas, cosas extrañas. Su pensamiento está en otras cosas. Pero para los verdaderos hijos de Dios tenemos que estar esperando cada momento, cada hora al Señor Jesucristo, guardándonos, agradándole y pidiéndole al Señor que nos ayude a que podamos caminar en sus caminos correctamente y que podamos ser guardados de todo pecado, de toda tentación de este mundo. Y para las almas que no tienen a Cristo, dice la Biblia que Él es paciente, porque no quiere que ninguna persona vaya al infierno, que ninguna persona perezca, sino que todos los hombres se entreguen a Cristo, entreguen su corazón al Señor y sean salvos. Dios, el Padre, por eso envió a su Hijo para salvar al mundo, para que las almas puedan venir a los pies de Cristo y ser salvos, para que se vuelvan a Dios, para que escapen del juicio establecido para este mundo, para Satanás y sus ángeles. Para ir terminando, dice la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Pero el día y la hora, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No entregues tu corazón a este mundo, entrégale tu corazón a Dios, porque Dios tiene preparado cosas mejores para cada uno. Porque este mundo será, dice la Biblia, destruido, quemado. ¿Y dónde quedará todo aquello que tú hayas querido hacer en este mundo? Dios te bendiga.